Buenos días chicos, bienvenidos a Mate Lúdica. El día de ahora veremos el tema 1.5, teoremas sobre triángulos isósceles y equiláteros. El problema de ahora dice, demuestra que si la medida de dos ángulos de un triángulo es igual, entonces la longitud de los lados opuestos a estos ángulos es igual. Tenemos el triángulo ABC y el ángulo que está en el vértice B es igual al ángulo que está en el vértice C. Trazaremos la bisectriz AD. Esa bisectriz está en el ángulo CAB y lo divide en dos partes iguales. Ahora veamos. El ángulo ABD es igual al ángulo ACD. Eso nos lo decía la hipótesis. Y lo tenemos ahí. ¿Qué más sabemos? Bueno, la bisectriz me divide el ángulo en dos partes iguales. Ahí donde están los puntitos verdes. Cada uno de esos ángulos vale lo mismo. El ángulo DAB es igual al ángulo DAC por la construcción de la bisectriz. Ahora tenemos que el ángulo BDA, ese ángulo, es igual a restarle a 180 la suma de los otros dos ángulos. Es igual entonces a 180 menos el ángulo DBA, que está en rosado, y el ángulo DAB, que está en verde. Estamos observando el triángulo ABD. Y eso lo podemos decir por el teorema de los ángulos internos de un triángulo. Recordemos que la suma de los ángulos internos de un triángulo es 180. Entonces, si quiero saber cuánto vale uno de sus ángulos, a 180 le resto la suma de los otros dos. Esto es igual a 180 menos. ¿Qué pasó ahí? Recordemos que habíamos dicho que DBA es igual a DCA. Lo tenemos en el número 1, la justificación 1. Y teníamos que DAB es igual a DAC. Lo tenemos en la afirmación 2. Entonces sustituimos en vez de DBA, DCA. Lo tenemos aquí. Y en vez de DAB, DAC, que lo tenemos aquí. Entonces decimos que el ángulo BDA es igual a 180 menos esa resta. ¿Y eso qué nos hace obtener? Obtenemos el ángulo CDA, que es este. Fijémonos por qué. Cuando hicimos el cambio, a 180 le estamos restando el ángulo DCA, que es el ángulo que está en rosado en el triángulo ADC, y le estamos restando el triángulo DAC, el ángulo DAC. Entonces al final obtenemos ese ángulo, que es igual a este. Por lo tanto, ¿qué podemos decir? Bueno, aquí tenemos el ángulo verde, el lado en rojo y el ángulo morado, que son iguales en ambos triángulos. Por lo tanto, por el criterio ángulo, lado, ángulo, esos dos triángulos son congruentes. El triángulo ABD es congruente al triángulo ACD. Y si los triángulos son congruentes, eso significa que AB es igual a AC.
Hemos demostrado entonces lo que se nos pedía. ¿Qué estamos aprendiendo el día de hoy? Bueno, en un triángulo, si dos ángulos tienen igual medida, entonces los lados opuestos a estos ángulos también tienen igual longitud. Veamos el ejemplo. Demostrar que si todos los ángulos de un triángulo son iguales, entonces es un triángulo equilátero. Tenemos que utilizar lo que acabamos de aprender. Veamos el triángulo. Tenemos el triángulo ABC, donde los ángulos son iguales, según lo que nos dice la hipótesis. Vamos a ver cómo son sus lados opuestos. Sabemos que AB es igual a AC. ¿Por qué razón? Porque el ángulo BCA es igual al ángulo ABC, que es este. Entonces ya habíamos visto en el concepto que si dos ángulos tienen igual medida, los lados opuestos a esos tienen igual longitud. Por ello podemos decir que esos dos lados son iguales. También podemos ver que CA es igual a BC. ¿Por qué razón? Porque el ángulo ABC es igual al ángulo CAB. Volvemos a aplicar lo que acabamos de ver. Ok. Ahora, como AB es igual a AC y este a su vez es igual a BC, entonces decimos que AB es igual a BC y es igual a CA. Y el triángulo es equilátero. Tiene sus tres lados iguales. Veamos el lapicito. Utilizando los datos en la siguiente figura, demuestra que el triángulo FAB, el triángulo FBC, el triángulo FCD y el triángulo FDE son equiláteros. Bueno, observemos el triángulo FDE. ¿Ya lo ubicaste? Vemos que el lado DE es igual al lado FE. Por lo tanto, los ángulos opuestos a esos lados son iguales. Como ya tenemos un ángulo de 60 grados, ¿cuánto falta para 180? Faltaría 120. Ese 120 se reparte entre esos dos ángulos. Significa que cada uno de esos ángulos vale 60 grados. ¿De dónde obtenemos ya lo primero? El triángulo FDE, en definitiva, es equilátero. Es el primer triángulo que hemos demostrado. Veamos el siguiente triángulo. Tenemos que CD es igual a DF. Por las marcas que tienen, son las mismas. Entonces, significa que los ángulos son iguales, los ángulos opuestos. Ya tenemos que uno vale 60, entonces el otro también tiene que valer 60. Bueno, ya tengo el ángulo en C vale 60, el ángulo en F vale 60. ¿Cuánto vale el ángulo que falta? También 60, porque tiene que cumplir que la suma de los ángulos internos de ese triángulo tiene que ser 180. Vamos al siguiente triángulo. Entonces ya tenemos comprobado que el triángulo FCD también es equilátero, ya que sus tres ángulos son de 60 grados. Observemos el triángulo FBC.
A simple vista no tenemos ningún ángulo, pero si nos damos cuenta, EB es una sola recta y estos tres ángulos son suplementarios. Por lo tanto, tienen que sumar 180. Ya tengo dos de ellos, valen 60. 60 más 60 es 120. ¿Cuánto mide entonces el tercero? Mide 60 grados. Ok. Observando el mismo triángulo, tenemos en CF 3 marcas y en CB también 3 marcas. Eso significa que esos dos lados son iguales. Por lo tanto, el ángulo en F y el ángulo en B también son iguales. Significa que esos ángulos son ¿de cuánto? Bueno, de 60 grados. Y nos damos cuenta entonces que el triángulo FCD también es equilátero. El último triángulo, el triángulo FAB. ¿Qué podemos decir de ese triángulo? Bueno, tiene dos marcas, una de 3 y una de 2 rayitas como el triángulo de FC, y esos eran lados de un triángulo equilátero. Por lo tanto, este ángulo con este ángulo miden 60 grados. Y el último que falta para que midan 180 también tiene que medir 60. Por lo que concluimos que el triángulo FAD también es equilátero. Bueno, te queda a ti el proceso de hacer todas las justificaciones. Puedes volver a ver el video y ir escribiendo las justificaciones en tu cuaderno. Eso es todo, chicos. Nos vemos en la próxima.